Palabra al señor senador Hugo Richard. Gracias, presidente. Hace una semana hablábamos acá sobre el tema del informe que se produjo desde un organismo técnico del gobierno sobre la reducción de la pobreza. He seguido atentamente las publicaciones posteriores y he trabajado con otra gente para tratar de encontrar algún viso que pueda sostener esos datos. Sé que es difícil hablar de datos, ¿verdad? Pero no voy a ser muy extenso al respecto, pero quiero recordarles que según ese informe, que entre el 2011 y el 2013 la pobreza había bajado casi un 32%, en cuanto a la pobreza extrema un 18%. Estamos hablando de casi 495.000 personas que salieron de ese nivel de situaciones de pobreza y extrema pobreza. Mucha gente, 495.000 personas de acuerdo a este informe. Y quiero recalcar un tiempo, un lapso. Estamos hablando entre el 2011 y el 2013. Cotejado estos datos con otros publicados en el mismo año 2011, por ejemplo, datos de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas del 2011, se observaba un aumento en la brecha entre ricos y pobres. Imagínense, esos informes decían que los ingresos del sector más rico del país habían crecido 22,9%. El grupo económico más poderoso había crecido en su acumulación del capital un 22,9%. Y atiendan este otro dato: los pobres apenas lograron crecer 1,1%. Informe, repito, del 2011. También el último informe de la Organización sobre Naciones Unidas sobre desnutrición. Esto es lamentable lo que voy a decir, ¿verdad? Nos duele a todos, creo. Colocaba al Paraguay como el país de mayor peligro en Latinoamérica, con 25,5% de su población con desnutrición. 25% de la población. Entonces, cotejado el año en que se inicia supuestamente el periodo hasta el 2013, 2 años en que las políticas tuvieron efecto para sacar a 495.000, casi 500.000 personas de la pobreza, evidentemente estamos partiendo de datos que no se compadecen con la realidad. ¿Qué tuvo que haber ocurrido, estimados colegas? ¿Qué tuvo que haber ocurrido para que se produzca esto? Yo diría básicamente 3 cosas: más creación de fuentes de trabajo y mejor calidad de fuentes de trabajo en primer lugar, cosa que no ocurrió. Los datos oficiales del mismo gobierno demuestran que eso no ocurrió. Segundo, mejor distribución del ingreso. Acabo de citar cómo está distribuido el tema del ingreso en Paraguay. Y tercero, reducción de los precios de alimentos, que tampoco se dieron. Y voy a fijarme después en algunos datos sobre reducción de precios de alimentos. Otro elemento: hubo más impuestos. Y se crearon 2 impuestos en los últimos años, que uno es el impuesto a la renta y el otro es el IVA a los productos agropecuarios. Pero sabemos perfectamente que eso no se aplicó aún desde el 2011, por lo tanto no podemos integrarlo a estos criterios. Entonces, llegamos a otros datos que revelan el carácter dudoso de este informe. Por ejemplo, el pasaje en ese mismo periodo de tiempo subió más 20%. El pan 13%.
La canasta básica más 5%. Alquiler aproximadamente 30%. Y podemos también citar otros elementos de la canasta básica. Y resulta que acá no hubo ningún control. Hubo un aumento de precios y hubo un periodo de índice inflacionario. Voy a citar una sola cosa. Por ejemplo, en el mes de enero de 2014 se produjo la segunda mayor pérdida del valor del salario mínimo legal desde la caída de la dictadura. ¿Por qué cito estos datos? Para redondear con la idea central. Acá se está hablando de que necesitamos un país serio, que tenemos una justicia que no es seria, que tenemos una institución como el Ministerio Público que no es serio. Un país serio maneja con seriedad las estadísticas. Repito, un país serio maneja con seriedad las estadísticas. Yo creo que estas estadísticas solamente se usaron para justificar un modelo económico que es realmente excluyente. Hemos crecido entre 2010, 2011 y 2013 casi el 14 y el 15%. Hay decir, ¿sabes qué? Con esto realmente hemos disminuido la pobreza porque el modelo económico sirve. El modelo económico saca a la gente de la pobreza. Yo reclamo solamente de que no se puede construir un país serio con estadísticas que ofrecen muchas grietas. No son solventes esos números, esas estadísticas. Por lo tanto, también por la seriedad, esperaré que haya otros datos de cómo se trabajó esto. A las autoridades que dieron a conocer este informe, hasta ahora lo que dieron a conocer realmente no me produce ninguna credibilidad. Pero espero que en los próximos días tengamos más datos, y si hay datos realmente relevantes, voy a acompañar, por supuesto. Pero lo que no vamos a hacer como Frente Guasú, me parece que como esto podría ser enarbolado como victoria o conquista del gobierno Lugo, no lo vamos a hacer, lo dijimos el otro día, no lo vamos a hacer porque no es serio. Y acá, cuando se trata de números y se trata de estadísticas, lo primero y más importante es la seriedad con que se manejan los datos de la institución, o de lo contrario es manipulación política. Gracias, presidente.